Hola chicos, buenas tardes. Estamos el día de hoy aquí para presentar la primera unidad del taller Metodología de Investigación Cualitativa, el cual lleva por título Características comunes a las diversas modalidades de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo. En primera, parto de la idea de que ustedes ya tienen una idea, válgase la redundancia, acerca de las diferencias entre la metodología cualitativa y cuantitativa. Tengo conocimiento de que ustedes están llevando a la par o ya cursaron un curso, un taller de metodología cuantitativa con la doctora Cecilia. Entonces, primero que nada vamos a hablar acerca de qué es la investigación. Como no puedo hacerles un examen diagnóstico, inferiré que ustedes saben que la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento científico. Hay diversas definiciones acerca de lo que es la investigación. Algunos otros consideran que la investigación es un proceso formal, sistemático e intensivo en el cual se aplica el método científico de análisis. Esto es, no todo lo que se investiga llega a tener el carácter de científico. No todas las premisas o nuestras hipótesis llegan a ser científicas. Bien, ¿cuáles son las principales características de la investigación cuantitativa? Materia que no me corresponde, pero sí es necesario que ustedes tengan muy claro. Bueno, 1. A diferencia de la investigación cualitativa, la cuantitativa recoge información empírica, es decir, de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir. Es objetiva y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado. Caso contrario, la investigación cualitativa recoge información de carácter subjetivo, es decir, que no se percibe por los sentidos como el cariño, la afición, los valores y algunos aspectos culturales, sociales, ¿no? Por lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales, es decir, en ideas, pero de las más altas precisiones o fidelidad posible con la realidad de la investigación. Bien, recordemos, la investigación cuantitativa a veces decimos es igual a números y la cualitativa es igual a cualidades. La cuantitativa siempre va a terminar con datos numéricos, con estadística, y la cualitativa termina con datos o apreciaciones conceptuales. Bien, esto es a manera de introducción. Ahora bien, basados en la guía que tiene el colegio Ahora bien, basados en la guía del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica, iniciaremos la primera unidad con el tema 1.1, el cual se titula Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. Bien. Para comprender la caracterización metodológica de una opción investigativa, resulta necesario y conveniente tener bases epistemológicas. ¿Qué es esto de bases epistemológicas? Pues no es otra cosa más que la razón de ser de los procedimientos para la producción de conocimientos científicos. Partiendo de las bases epistemológicas, tenemos que decir que existen diferentes enfoques de investigación. ¿Qué son los enfoques? No es otra cosa más que la perspectiva desde la cual vamos a partir nosotros como investigadores para resolver una situación
o problema que nosotros hayamos no descubierto, sino identificado dentro de una realidad social, ¿no? Estos enfoques buscan tres cosas. Específicamente, uno, establecer las ópticas, es decir, desde dónde estamos parados y qué es lo que vamos a ver. Dos, para concebir y mirar realidades. Tres, comprender la lógica de los caminos para la producción de conocimientos. Es decir, ¿de qué manera puedo yo llegar a obtener los resultados deseados o a contestar mis preguntas de investigación? ¿Cuáles van a ser mis estrategias metodológicas para que yo llegue a esos resultados, para que yo llegue a conocer la realidad social acerca de ese problema que yo voy a estar trabajando y voy a estar tratando? Bien, algunas de las aportaciones que nos dan acerca de estos fundamentos epistemológicos de investigación cualitativa están señalados por Taylor y Morgan, quienes dicen o definen que la metodología es simultáneamente tanto la manera como enfocamos los problemas como la forma en que buscamos las respuestas de los mismos. Es decir, no solo basta con exponer el problema, sino hay que pensar la manera en cómo resolverlos. Estas maneras siempre van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque parte de la necesidad del investigador. Independientemente de esa necesidad del investigador, parte de su posicionamiento epistemológico, de su formación personal. Todos podemos tener un mismo problema, una misma situación, pero le vamos a dar diferentes enfoques dependiendo de nuestra formación, de nuestros pensamientos, de nuestra construcción sociocultural, de nuestros hábitos. Según Guba, existen pues tres preguntas básicas con la cual él hace una síntesis interesante que permite diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social cuando le damos respuestas a estas preguntas. Bien, la primera nos dice, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? La segunda, ¿cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? La tercera, ¿cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento el investigador? Hay diferentes maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y la realidad. Para ello, a lo largo de los años se han realizado clasificaciones de los paradigmas de investigación. Estas clasificaciones, pues obviamente caen unas en lo cuantitativo y otras en lo cualitativo. Quiero hacer hincapié en que a veces hay quienes utilizan un método llamado mixto, que es la unificación al 50 y 50% de las metodologías quali y quanti. Y ahí es válido utilizar pues herramientas y estrategias de ambos, pero tiene que ser a la par. Ojo, no hay que confundirnos. Muchos dicen, yo soy cuantitativo, por lo tanto todo lo que tengo que hacer tiene que resultar en cuestiones numéricas, pero no siempre es así. La técnica de bola de nieve se puede utilizar para un cuestionario. Cuando quieres saber hasta dónde la información ya está sobredicha. Es decir, por ejemplo, vas a un salón de clases y hay 20 niños y 20 niñas y le preguntas a los niños, ¿qué color te gusta? Y el niño te dice naranja, y la niña rosa, y otro niño azul, y otro niño verde, y así sucesivamente. Y cuando se empieza a repetir la información, es momento en que el investigador decide hasta aquí se realiza el cuestionario.
y puede cuantificar los resultados. La técnica que se utilizó era bola de nieve y pertenece a una metodología cualitativa, pero muy bien sirvió para este cuestionario de corte cuantitativo para un estudio cuantitativo. Espero haya quedado clara la idea o el ejemplo. Si no, cualquier duda me pueden escribir al blog. Bien, les decía, esta clasificación de paradigmas de investigación cuantitativa y cualitativa. Siempre pongo en primera instancia lo cualitativo porque es la materia que nos atañe en este momento, ¿no? Entonces, lo cuantitativo tiene dos paradigmas. El primero es el positivista y el segundo es el pospositivista. Y el cualitativo lo podríamos clasificar en tres paradigmas, que es el crítico social, el constructivista y el dialógico. El positivista responde a la pregunta: ¿cómo se concibe la naturaleza de la realidad? En términos de aceptación de la existencia, es decir, la realidad objetiva, ¿no? Dirigida por leyes y mecanismos de la naturaleza. Este paradigma positivista se puede generalizar, muy contrario al pospositivista, el cual es imposible de entender de manera completa. Y eso se desarrollará posteriormente de manera más amplia. Bien, el cualitativo, que tiene los tres paradigmas que antes les mencioné, dividido en crítico social, constructivista y dialógico, lo vamos a ver de manera más amplia, ¿no? El paradigma crítico social tiene varios puntos importantes. El primero es que recupera elementos del pensamiento social, tales como los valores, juicios e intereses, los cuales buscan integrar en una nueva concepción de ciencia social. Otro punto es que tienen una observación activa de la realidad para comprender y buscar soluciones. Algunos de ustedes, quienes ya cursaron maestría y han hecho proyectos de investigación en sus licenciaturas, saben que existen algunas metodologías como la etnografía, la intervención participante, y otras técnicas, ¿no?, que utilizan los investigadores cualitativos. Cuando nos vamos al campo de estudio y nos integramos a la comunidad, estamos haciendo etnografía. Esta integración responde a la necesidad de comprender por qué la gente se comporta como se comporta, por qué sus sistemas de enseñanza, sus sistemas de aprendizaje, sus sistemas de valores. Entonces, cuando nosotros comprendemos desde la raíz el por qué su comportamiento, podemos buscar soluciones. Un ejemplo que les podría dar es de una compañera que realizó en Michoacán, en una comunidad purépechá, una investigación cualitativa que tenía que ver con cómo las mujeres purépechá enseñaban desde la lactancia a los niños cuestiones lectomotoras, ¿no? O sea, de lectura y escritura, que más bien era lectura, ¿no? Lo que hizo esta compañera fue integrarse durante 3 meses a esa comunidad para poder comprender cómo los niños purépechá podían entender su mundo a partir de la lectura que les hacían las madres desde que ellos eran niños pequeños. Pero antes que eso, ella tuvo que integrarse a esa sociedad, ver cómo funcionaba la sociedad, ver el comportamiento de las madres, los valores, al grado de que tuvo que vestir igual que ellos, ¿no?, para poder integrarse a esa sociedad. Y esto fue con la finalidad no de buscar solución, porque no había un problema ahí, sino de tomar como ejemplo
esas prácticas de las mujeres purépechá con los niños y traerlos a la ciudad. Ella aquí en la ciudad de Jalapa tiene una escuela que se llama Papalote y enseña a los niños de los primeros grados, bueno, niños bebés, cuestiones de lectura, ¿no? Entonces los va incorporando con ese hábitus, con ese capital cultural, ¿no? Ahora bien, otro punto del paradigma crítico social es que pretende lograr la autonomía racional y liberadora del ser humano mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Asimismo, utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno personalizado con la intención de que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro de una sociedad o un grupo. Otro punto importante de este paradigma es la reflexión y el cambio que se produce a través de la crítica ideológica y la cual posibilita la comprensión de la situación de cada individuo. Regresamos al ejemplo de mi compañera que fue a la comunidad purépechá en Michoacán, ¿no? Ella, a su vez de que fue observando los modos y las costumbres de estas madres purépechá, compartió técnicas lectoras que ya utilizaba en su escuela. Bunco Papalote se llama la escuela, la pueden encontrar googleándola, ¿no? Bueno, entonces ella, además de adquirir nuevos conocimientos, tuvo la amabilidad de transmitir y de transmitir esta información, ¿no? Esta forma de enseñanza que aquí en la ciudad de Jalapa tenía en esta escuela de Bunco Papalote a las madres purépechas, pero al mismo tiempo pues se agradece la apertura de esta comunidad para aceptar nuevas ideas, ¿no? Y es aquí donde tocamos estos dos puntos, ¿no? De la autorreflexión que hacen las personas con las que se está trabajando para que ellos acepten un cambio, una incorporación a sus cuestiones culturales. Asimismo, probablemente las mujeres purépechá que estuvieron en esta investigación, en un principio no creyeron en la funcionalidad de nuevas técnicas. Sin embargo, esta crítica ideológica les permitió comprender que también podían enseñar de otras maneras, ¿no? O sea, no hay una sola forma de mostrar el mundo. Acuérdense, hay que partir de diferentes perspectivas. Todo depende del cristal del cual se mira. Bien. Otro paradigma de la metodología cualitativa es el constructivista. Ese tiene tres puntos muy importantes, ¿no? Primero es que explica la naturaleza del conocimiento humano y sostiene el aprendizaje de manera activa. Es decir, lo que se aprende se incorpora a experiencias previas, en ocasiones se crean estructuras mentales propias, que es lo que se pretende, ¿no? En el constructivismo. Otro punto es que el individuo construye conocimientos partiendo de su experiencia y la integra con la información que recibe, es casi igual que el punto anterior. Esto lo vemos a diario en las escuelas, cuando los docentes están impartiendo una asignatura y los niños o los jóvenes, en este caso podríamos denominar estudiantes y alumnos, alumnos para jóvenes que estudian de nivel medio, superior hacia abajo, y estudiantes vamos a hablar o nos vamos a referir a ellos cuando hablemos de nivel superior y superior, ¿no? Acordémonos que los alumnos son aquellos que necesitan que esté el docente presente y el estudiante es aquel que tiene la autonomía para hacer
las cosas con la única necesidad de un guía, no de alguien que les esté diciendo qué hacer, ¿no? Como lo es en los niveles básicos. Bien, el tercer paradigma del método cualitativo es aquel llamado el dialógico. Este paradigma es muy interesante. Casi no escuchamos de él, pero lo utilizamos en la vida cotidiana. Van a ver por qué. En primera, permite asumir racionalmente la inseparabilidad de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo. Es el principio de una doble lógica para comprender dos nociones antagónicas, es decir, opuestas. El ejemplo más claro es el orden y el desorden, que dan origen a la organización. Porque partimos de que, ok, ¿qué es lo que debe de, es algo muy básico, ¿no? En una estantería, ¿qué es lo que debe de haber y qué es lo que no debe de haber, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto de decir, esta estantería se organiza de forma A, B y C? Pues observando el desorden y proponiendo un orden, ¿no? Bien, aquí hay una anotación importante acerca de los enfoques de la investigación. Esto es así como que parte de la introducción que les dije, ¿no? El enfoque cualitativo tiene como punto de partida una realidad que hay que descubrir o hay que construir e interpretar, ¿no? A diferencia de lo cuantitativo, que ellos tienen como punto de partida una realidad a conocer. El cualitativo parte de varias realidades subjetivas construidas en la investigación, la cual varía según los sujetos a investigar y otros factores como cuestiones culturales. Ya les comentaba, ¿no? Depende del nivel sociocultural, en este caso el nivel académico, la zona geográfica afecta muchísimo, asimismo el clima, cuestiones ambientales que pensaríamos en un principio que no tienen nada que ver con nuestra investigación, ellas están presentes y de alguna u otra manera influyen de manera positiva o no en estas cuestiones de la investigación. A diferencia de ello, el cuantitativo busca una realidad objetiva y única. El mundo es externo al investigador, es decir, en lo cuantitativo el investigador no se puede meter a una comunidad o integrarse, lo tiene que ver desde un lente, tiene que estar atrás de la cámara, siempre tiene que tener una barrera para no inmiscuirse con la comunidad, porque recordemos que ellos tienen que ser objetivos, y cuando metemos la objetividad nos estamos refiriendo a que no podemos dejarnos influenciar por cuestiones personales, ¿no? Por cuestiones racionales, sentimentales, nada que ver. Eso tiene más que ver con lo cualitativo, ¿no? A lo que nosotros vamos a trabajar. Bien. En lo cualitativo, la realidad cambia por las observaciones y mediciones realizadas. Y en lo cuantitativo, pues la realidad no cambia por las observaciones, ni mucho menos por las mediciones realizadas. Lo cuantitativo, ahí está, no se mueve, no lo podemos mover, solo podemos dar datos estadísticos acerca del por qué está ahí o cuál es su situación. Sin embargo, en lo cualitativo, pues sí podemos inmiscuir subjetividades, ¿no? Hasta cuestiones, si ustedes quieren, emocionales, cuestiones personales. Bien, ahora vamos a pasar al tema 1.2, el cual se titula Las formas de entender la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que se genera. Igual vamos a hacer la diferenciación entre
lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo tiene una creación comparativa a partir de la interacción entre el investigador y el investigado. En este caso, podrías llamarlo sujeto en estudio, ¿no? Sujeto u objeto de estudio. Los valores medían o influyen en la generación de conocimiento. Y pues básicamente tienen a flor de piel las cuestiones subjetivas, es decir, puedes hacer inferencia del por qué está sucediendo tal o cual fenómeno. Ahora bien, en lo cuantitativo, la postura, como anteriormente se lo decía, tiene que estar distante, es como si tuvieran una pared, una división, unos cables de alta tensión y ustedes no pudiesen entrar a tocar ese objeto de estudio o ese sujeto de estudio porque ustedes no pueden influir de ninguna manera. No hay nada de interactividad, tiene que haber un rigor científico que no les permite a ustedes inmiscuirse con esos objetos de estudios. Y ese rigor, pues ustedes mismos lo tienen que establecer, ¿no? Es cuestión ética. En lo cuantitativo tenemos que excluir los juicios de valores. Es lo que les decía de no podemos meter cuestiones personales o sentimentales, ¿no? Y pues por último, lo cuantitativo es muy objetivo, todo se va a traducir en números, aunque como anteriormente les dije, no está peleado con cuestiones, con cualidades o cuestiones cualitativas, ¿no? Se pueden combinar sin llegar a ser una metodología mixta. Bien. El modo de construir el conocimiento. Es el tema 1.3. Igual hacemos la separación entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Y nos dice así. Lo cualitativo está guiado por el diseño emergente, en contraposición a un diseño previo. Es decir, que conforme va avanzando nuestra investigación, nosotros vamos a ir observando y anotando las necesidades de ese objeto o sujeto a investigar, y según esas necesidades nosotros vamos a intervenir con nuevas técnicas de investigación para poder llegar a la solución del problema. No es una metodología cuadrada, sino durante el transcurso de esta investigación se puede moldear, ¿no? Y se moldea de acuerdo a las necesidades y conveniencias del investigador y de su objeto o sujeto de estudio. Bien. La validación de las conclusiones son a través del diálogo, de la interacción y de la vivencia. Ese es el modo de construir el conocimiento de la metodología cualitativa. O sea, nosotros vamos a interactuar con el sujeto y el objeto de estudio, vamos a vivir lo que ellos están viviendo y vamos a entablar ese diálogo sin perder una triangulación epistemológica, ¿no? Es decir, qué es lo que dice la teoría, qué es lo que dice mi supuesto y qué es lo que estoy viviendo yo. Ahora bien, el modo de construir el conocimiento cuantitativo es mera experimentación, es estadística, es formulación previa de hipótesis y preguntas de investigación. Es decir, vamos a partir de premisas y preguntas de investigación, las cuales van a ser nuestras guías. Dice la especificidad o no del humano como objeto de conocimiento. Existen enfoques comprensivos llamados por los expertos cualitativos y asimismo existen otros enfoques llamados explicativos, nombrado también cuantitativo. La ciencia ideográfica no es otra cosa más que la metodología cualitativa, ¿no? Y la ciencia monotética no es otra cosa que la metodología cuantitativa.
Existe una gran discusión sobre esta especificidad o no del humano como objeto de conocimiento, en efecto, y alimenta esta separación entre los enfoques que les mencionaba, comprensivos y explicativos. Y esto surge desde la tradición inaugurada por Durkheim con su archifamoso estudio sobre el suicidio, el cual recogía con antelación en términos metodológicos en la primera regla de su libro, Las reglas del método sociológico, en el cual se asume que los hechos o fenómenos sociales han de considerarse como cosas que ejercen una influencia externa sobre las personas. De esa manera, pues se configuraba la perspectiva de corte positivista y se afirmaba una concepción de inespecificidad de lo humano frente a otras realidades u objetos de conocimiento. Es la legitimación dentro del diseño de la búsqueda de causas o hechos del empleo de la estadística como un recurso lógico y operativo de encuestas y observación controlada a través del experimento como instrumentos básicos, aunque cabe destacar que no son los únicos para el trabajo científico. Bien, los rasgos epistemológicos comunes a las distintas modalidades de investigación cualitativa. Aquí vamos a entrar más en materia al tema que nos compete, ¿no? La investigación cualitativa. Bueno, uno de los problemas más críticos que se encuentran en la literatura internacional sobre la investigación social cualitativa, pues es esa agrupación indiscriminada dentro de un mismo todo, pues las tradiciones filosóficas, como es el caso de la fenomenología, y aún las herramientas hermenéuticas, ¿no? Asimismo, pues aquellos campos disciplinares como la sociología cualitativa, la microsociología, la cual cabe destacar que no es otra cosa más que la metodología cualitativa, ¿no? Asimismo, la pragmática y la etnografía, las teorías antropológicas, sociológicas, como el interaccionalismo simbólico y la teoría de la acción comunicativa. Estas estrategias metodológicas, como es el caso de la historia de vida, el análisis de texto, el análisis de la conversación y la teoría fundamentada, pues nos ayudan a comprender la realidad, ¿no? Son parte de los rasgos epistemológicos de estas investigaciones cualitativas o de estos métodos de investigación cualitativa, ¿no? Como vemos, hay una variedad, hay un sinfín de modalidades con las cuales podemos interactuar para realizar nuestra investigación. Bien, hay otros enfoques particulares para trabajar las ciencias sociales, como es el caso de la teoría crítica y la investigación-acción participativa. La mayoría de los investigadores procura hacer esta acción participativa porque aunado con la etnografía les permite conocer a fondo la sociedad de estudio y por ende proponer soluciones pertinentes y viables basados en una realidad palpable, ¿no? Esta realidad que ellos están viviendo y que ellos conocen porque la están experimentando. Bien, como dice aquí, el punto 1, comprender el actual proceso de reconfiguración de las ciencias sociales. Eso es uno de los rasgos epistemológicos, ¿no? Clifford Geertz, quien era el máximo exponente de antropología contemporánea, él hace un artículo llamado Géneros confusos, la reconfiguración del pensamiento social, y presenta algunos elementos de análisis que permiten comprender el actual proceso de recomposición de las ciencias sociales. En su escrito, él decía algunas cosas así como, se los voy a citar. Ahora bien, la actual confusión de variedades del discurso ha crecido hasta un punto en que resulta realmente difícil clasificar los autores. ¿Quién es Foucault? ¿Un historiador? ¿Un filósofo?
¿Un teórico político? ¿Quién es Thomas Hobbes? ¿Un historiador? ¿Un filósofo? ¿Un sociólogo del conocimiento? O bien, clasificar las obras. ¿Qué es After Babel? De George Steiner. Lingüística, crítica literaria o historia cultural. ¿Qué es On Vain Blue? De William Giles. ¿Un tratado o una simple charla o una apología? Bueno, esto es una parte de lo que Goethe nos habla en Géneros confusos de la reconfiguración del pensamiento social, ¿no? Él aquí manifiesta que hay una heterogeneidad y pues descubre algunas de las preocupaciones epistemológicas como las que vemos en los siguientes 3 puntos, ¿no? Porque pues todo depende de la perspectiva, ¿no? Y de la forma en que se trate el problema a investigar, ¿no? Las preocupaciones en las que coinciden es que la primera, es difícil intentar construir un tipo de conocimiento, porque adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en las creencias, mentalidades, mitos, prejuicios y sentimientos, pues son aceptados como elementos de análisis para producir conocimientos sobre la realidad humana, pero pues el problema es descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de esas acciones humanas concretas para que se conviertan en una constante desde las diversas búsquedas calificadas como cualitativas, ¿no? Entonces, intentar construir un tipo de conocimiento realmente es difícil y preocupante, ¿no? 2, captar el punto de vista de quienes lo producen. Una cosa es, yo como investigador, ir al trabajo de campo y hacer las anotaciones de lo que estoy observando. Y otra cosa es mi interpretación y la interpretación que ustedes como lectores le pueden dar a ese escrito que yo haya formulado a partir de mi experiencia, ¿no? Decía Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, la vida es lo que nosotros creemos que hemos vivido, ¿no? Bien, 3. O la tercera preocupación más bien, ¿no? Es que asumir el acceso al conocimiento del humano o a lo epistémico, cuya existencia se da en planos subjetivos e intersubjetivos, no solo objetivo, pues es difícil. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes, pensamos diferentes y aunque pertenezcamos a grupos sociales, culturales, similares, pues siempre vamos a tener esta diferenciación de apreciaciones con respecto a la realidad, ¿no? Un ejemplo claro de esto es lo que vivimos hace poco acerca de las posturas políticas, ¿no? O sea, el acceso a ese conocimiento acerca de por qué defender mi postura acerca de un partido político o no, ¿no? O sea, todos tienen intereses individuales y todos los intereses o todas las aportaciones de las personas que dicen yo voto por fulano o sultano son válidas, porque es desde su perspectiva, ¿no? Ahora bien, estas preocupaciones epistemológicas nos llevan a una postura de carácter dialógico. Es bien interesante, ¿no? Porque anteriormente les decía, ¿no? Que el paradigma dialógico lo hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana y realmente lo ignoramos, ¿no? No somos conscientes de ello. Sin embargo, lo llevamos a la práctica constantemente. Existe entonces, pues, una necesidad de una postura metodológica de carácter dialógico en las creencias, mentalidades, mitos, se los había mencionado anteriormente, prejuicios y sentimientos aceptados como elementos de análisis, pues para producir conocimientos de la realidad humana. Según Merleau-Ponty, el conocimiento no es un cuadro inerte, pues constituye una visión dinámica del sentido. En otras palabras, pues la realidad no es estática,
todos los días cambia, entonces lo que hoy vivimos o lo que hoy pensamos no es lo mismo que pensaron hace 10 años, ni lo mismo que pensarán dentro de 10 años más. Por eso las investigaciones a veces tienen un eje transversal acerca de la temporalidad. O sea, ustedes pueden hacer un estudio en el cual digan, bueno, tiene 3 fases, ¿no? Voy a hacer las mismas preguntas en una primera fase, que es, ejemplo, ¿no? Los chicos de primaria, vamos a los de primer año, vamos a preguntarle qué color les gusta, iniciando el año escolar. Y quizás unos digan que naranja, otros azul, y la mayoría dijo que rosa, ¿no? Porque son más niñas que niños. Pero conforme va avanzando el curso, quizás hubo una influencia externa que podría ser la familia, las caricaturas, los mismos compañeritos, la moda, las preferencias de la maestra o del profesor. Y entonces les pregunto lo mismo a mitad del curso a los niños, ¿qué color te gusta más? Y probablemente en ese momento esté de moda el color verde, y entonces todos los niños, no, pues me gusta el verde, ¿no? Y finalmente al finalizar, válgase la redundancia, el curso, hago el mismo cuestionamiento, pero otra vez entran en función diversas cuestiones que están fuera de nuestro alcance. Y quizás los niños otra vez regresan a decir que el color favorito es el rosa, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice Ponti, es una visión dinámica del sentido, porque nunca va a ser igual, siempre va a ser diferente, esta va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Es dinámica. En otras palabras, lo subjetivo y lo objetivo constituyen 2 significaciones con una misma referencia empírica. Cuando hablamos de una misma referencia empírica, nos estamos refiriendo al sujeto u objeto de estudio. De ellos parten las significaciones, ¿no? Bien. Ahora les voy a presentar 3 condiciones para producir conocimiento en materia cualitativa. La primera, recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana. El segundo, reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para entender la realidad sociocultural. Y la tercera, la intersubjetividad y el censo como vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana. Bien, ahora vamos a pasar al tema 1.1.5, el cual se titula Los momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa. Son 5 momentos, rápidamente se los menciono, es la formulación, el diseño, la gestión, perdón, eran 4. Bien, ahora vamos a iniciar con el tema 1.1.5, momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa, los cuales son 4, que es la formulación, el diseño, la gestión y el cierre. Cabe destacar que cada uno de estos momentos tienen a su vez fases internas o momentos internos, ¿no? Que tienen que ver con inicio, intermedio y final. Eso lo vamos a ver. Bien, 1. Formulación. El punto de partida formal de la investigación es la formulación del problema, ¿no? Del planteamiento del problema. Y se caracteriza por explicar o explicitar y precisar qué es lo que se va a investigar. Aparte de saber qué se va a investigar, pues también es necesario por qué. Ahora, lo más difícil es establecer el porqué del porqué de esa investigación, ¿no? ¿Por qué se va a investigar? ¿Cuál
¿Cuál es la lógica que le va a dar sentido a tu investigación? Dice, en la lógica multicíclica que tipifica a la investigación cualitativa, da lugar por lo menos a 3 submomentos. Como ya les decía, se denomina pues, iniciales, intermedios y finales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes proponen un tema de investigación, están en un momento inicial, quizás algo les sorprendió, algo les llamó la atención, y dijeron, mi tema de investigación va a ser ¿por qué los niños de primaria prefieren el color rosado? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, ustedes se pueden dar cuenta que quizás nada más los niños de primaria del grupo 1 que ustedes visitaron preferían el rosado, pero los demás niños del grupo 2, 3, 4 y 5 tienen preferencias por otros colores, y eso se van a dar cuenta cuando ustedes estén pues ya en esta dinámica de investigación participante, donde ustedes ya están involucrados con el entorno, con el sujeto y objeto de estudio. En ese caso podríamos llamar que ustedes van a hacer una reformulación en ese y va a ser intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces van a modificar ustedes su primer planteamiento, donde nada más decían que los niños tenían preferencias por ese color rosa. Ahora quizás ya se dieron cuenta que tienen preferencia por el color rosa y azul. Sin embargo, pasa el tiempo y pasa su interacción y su dinámica de trabajo con este objeto y sujeto de estudio, y se dan cuenta que realmente su primera y segunda formulación de tema o planteamiento de problema no tiene nada que ver con lo que ustedes pensaban en un principio, y establecen una formulación final que está en función de la experiencia previa y de la interacción con el medio que están trabajando, en este caso, en donde están ustedes haciendo la investigación. Entonces, quizás la formulación final diga algo así como que los niños de primaria tienen preferencias por colores según la temporada, y la temporada la temporada, ¿no? Por decirlo así, si es verano, pues prefieren un rosa, si es invierno, prefieren tonos otoñales. Bien. El momento metodológico 2, bueno, espero que este punto número 1 les haya quedado claro. Si no, ya saben, con toda confianza pueden preguntarme en el foro. Ahora bien, 2. El diseño. Preparación de un plan flexible, emergente, el cual orientará el contacto de la realidad humana con el objeto de estudio para construir conocimiento acerca de ella. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos plan flexible y hago la acentuación fuerte en emergente, estamos hablando de que no es cuadrado nuestra metodología, sino que conforme va avanzando nuestra investigación se van a ir incorporando y se van a ir también sacando algunas técnicas pensadas y que probablemente no nos vayan a dar resultados. ¿Por qué? Porque ya estamos conviviendo con una realidad que nos está diciendo cuáles son las técnicas que se requieren o que se necesitan, porque algunas son ideales y otras no, ¿no? Y cuando decimos emergente es porque van surgiendo conforme el tiempo va transcurriendo, conforme la investigación va avanzando y conforme ustedes van trabajando en ese campo de estudio. Ahora, el diseño está representado por la, como dije, preparación de un plan flexible, y pues buscará responder las preguntas como ¿cómo se adelantará la investigación? Y ¿en qué circunstancias, de modo, tiempo y lugar se va a dar? Pues al igual que la formulación o el punto 1, este diseño, que es el punto 2, atravesará por varios submomentos, el inicial, el intermedio y el final.
Como ya les dije en un principio, esto tiene que ver con el avance de la investigación y las necesidades que van surgiendo a lo largo de esta convivencia e interacción entre ustedes y su objeto de estudio. Se los repito constantemente porque ustedes tienen que familiarizarse con estos términos y con esta idea de que en las investigaciones es un ir y venir, el conocimiento no va a ser estático y entonces quizás ya tengan una cuartilla redactada acerca de lo que ustedes probablemente creen que son los resultados y de un momento a otro tengan que cambiar el 80% de esa cuartilla porque se dieron cuenta que no va por ahí la cosa, ¿no? Y eso es bueno que las investigaciones tengan esos giros, ¿no? Porque quiere decir que el investigador está haciendo bien su trabajo y que realmente está considerando o se está sumergiendo en una realidad muy objetiva dentro de su subjetividad con estas personas, ¿no? Con estos sujetos de estudio. Bien. El punto 3 tiene que ver con la gestión. La gestión es el momento que corresponde al comienzo visible de la investigación y pues tiene lugar mediante el empleo de una o varias estrategias de contacto con la realidad o realidades del objeto de estudio. Entre esos medios de contacto se encuentra pues el diálogo propio de la entrevista, la reflexión, la construcción colectiva de características. Algunos utilizan talleres con los cuales conviven más con las personas con las que están trabajando, la vivencia lograda a través del trabajo de campo y la observación participante y pues algunas otras alternativas, ¿no? En este momento pues igual va a tener tres puntos, ¿no? 3 puntos de gestión, el inicial, el intermedio y el final. Bien, el desarrollo del momento corresponde a la llamada gestión intermedia de la investigación, el cual tiene lugar mediante la objetivación materializada a través de la reconstrucción organizada por temáticas de las entrevistas, la memoria, los talleres o los relatos etnográficos que ustedes vayan a hacer. El principio que fundamenta la manera de proceder expuesta pues es la necesidad del contacto directo con los actores sociales, en este caso los sujetos de investigación, y pues con los escenarios en los cuales tienen lugar la producción de significados sociales, culturales y personales. Esto pues para poder descubrir o conocer los conflictos y fracturas de las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades, las diferencias y homogeneidades que caracterizan la dinámica subyacente en la construcción pues de cualquier realidad humana que sea objeto de investigación. Bien. Existen dentro de la gestión 3 planos de la realidad. El primero es el físico-material, el segundo es el sociocultural y pues el tercero el personal vivencial. Bien, el número 4 pues tiene que ver con el cierre. El cierre no es otra cosa más que las actividades desarrolladas en esta etapa que buscan sistematizar de manera progresiva pues el proceso y los resultados del trabajo investigativo. Para ello parte de la estructuración preliminar, es decir, lo que antes habían realizado, ¿no? Habían propuesto para seguir o como guía metodológica de investigación. Aquí la denominaremos cierre preliminar inicial, pues el cual tiene lugar inmediatamente después de concluir el primer episodio de análisis derivado de la conclusión del primer evento de recolección o generación de información. Acuérdense que hablábamos de 3 momentos. Aquí estamos hablando del cierre inicial. Ok. Posteriormente va a desarrollarse lo que se llaman cierres intermedios, los cuales se ceñirán a una lógica análoga
o al cierre preliminar inicial. O sea, después de ese cierre inicial va a venir un cierre intermedio. Esto va a ser al acopiarse de manera total y ordenada el conjunto de experiencia investigativa que dará comienzo al último momento del proceso y el cual se va a denominar cierre final. Aquí es importante destacar que en esta etapa de la investigación va a ser necesario conjugar dos tipos de trabajo. Por una parte, un ejercicio de comprensión que materialice el acercamiento de los horizontes del sentido de los actores, logrando en el curso de la investigación con una participación activa del investigador en un proceso que llamaremos de tematización interpretativa. Y por otro lado, pues va a ser necesario el desarrollo de unos esfuerzos de tematización generalizadora mediante los cuales pues el investigador, o sea ustedes, buscarán relacionar la teoría sustantiva construida a partir de los momentos anteriores con la teoría formal o teoría ya existente entre el ámbito de pertenencia de la investigación correspondiente. Es lo que yo les decía, la triangulación epistemológica. Lo que en teoría existe, lo que yo viví y lo que realmente hay, ¿no? Lo que se interpreta al cierre final. Bien. Ahora hablaremos de las características metodológicas compartidas. Hay varios puntos que vamos a tocar aquí y ya este es nuestro último tema de la unidad 1. El primero, las discusiones se tornan en la opción metodológica más adecuada. Es decir, pues algunos acercamientos que legítimamente pueden considerarse como pertinentes dentro de esta gran familia cualitativa nos decían que la discusión ya no estribaba en el objeto de estudio en sí mismo, sino en esta opción metodológica más adecuada para alcanzar los propósitos del conocimiento válido. Y por lo tanto, pues establecen 3 tesis que al juicio de los autores, de diferentes investigadores, engloban el conjunto de la discusión metodológica de las opciones de investigación cualitativa. Las tesis son, la primera, la construcción de objetos de conocimientos dentro de las diversas tendencias de investigación cualitativa obedecen a un proceso de esclarecimiento progresivo en el curso de cada investigación particular, lo cual significa que el proceso se alimenta continuamente de y en la confrontación permanente de las realidades intersubjetivas, pues que emergen a través de la interacción del investigador con los actores de los procesos y realidades socioculturales y personales, ¿no? Los cuales son objetos de análisis, así como el análisis de la documentación teórica pertinente y disponible. Es decir, no solo basta con que ustedes tengan esta intervención participante, es necesario también que ustedes establezcan ese tiempo para buscar teoría pertinente y adecuada que ayude a sustentar lo que ustedes en un principio están descubriendo y en un tanto final han propuesto como una de las soluciones al problema de investigación que están trabajando. Bien, la tesis 2 nos habla que los procesos de investigación cualitativa pues son de naturaleza multicíclica o de desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semiestructurado y flexible. Esto ya lo veníamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, esto se da conforme va pasando la investigación, ustedes se van dando cuenta de las necesidades a partir de su realidad, de lo que están viviendo. Bien, esto implica, por ejemplo, que las hipótesis van a tener un carácter emergente y no preestablecido, a diferencia de la metodología cuantitativa que ya están preestablecidas, ¿no?
y pues que esas mismas evolucionarán dentro de una dinámica heurística o generativa y no lineal verificativa, lo que significa que cada hallazgo o descubrimiento en relación con ellas se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo investigativo de un mismo proceso de investigación. Bien, esto se los voy a compartir en un mapa conceptual que van a ver de esta primera unidad. La tesis 3, aquí se las puse muy pequeña, pero habla acerca de los hallazgos cuando se validan, ¿no? Los hallazgos de la investigación cualitativa se validan generalmente por dos vías, o bien del consenso o bien de la interpretación de evidencias. Estas opciones son distintas a la de tipo contrafactual, empleadas por las investigaciones de corte experimental o probabilístico, que les competen a las metodologías cuantitativas. Bien, para complementar lo anterior, vamos a retomar la caracterización parafraseando a Taylor y Bogdan, quienes vimos en un principio. Ellos plantean como rasgos propios de la investigación cualitativa los que voy a anunciar a continuación. Uno, pues nos dicen que la investigación cualitativa es inductiva, o mejor aún podemos decir que es cuasi inductiva, porque su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación. Esto es muy interesante y me gusta recordar a Sherlock Holmes, ¿no? Ustedes van a hacer algo así, como que van a ir descubriendo y todo lo que van descubriendo son como que nuevas pistas para resolver su problema de investigación. Bien, otro rasgo es la holística, que nos dice que el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad. Las personas y los escenarios o grupos pues no son reducidos a variables como lo harían en la metodología cuantitativa, sino que son considerados como un todo integral que obedece a una lógica propia de una organización, de su funcionamiento y de su significación. Estamos hablando que aquí hay factores socioculturales que intervienen fuertemente en sus comportamientos, ¿no? Estos hábitos de los que nos habla Pierre Bourdieu, que todo responde según el contexto social en el que hemos estado viviendo, ¿no? En el que nos desarrollamos. Ahora bien, otro rasgo propio de la investigación cualitativa pues es la interactiva y la reflexiva. Este rasgo nos dice que los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas pues que son objeto de estudio. O sea, de alguna u otra manera nosotros influimos en esas sociedades, aunque nosotros tratamos de ser invisibles cuando nos inmiscuimos. O sea, cuando hacemos esa actividad participante o etnografía, nosotros tratamos de ser invisibles para la sociedad. No podemos ser el lunarcito o el arroz en el frijol, sino tenemos que camuflajearnos con ellos para que no existan sesgos en nuestra investigación. Sin embargo, así como yo les comentaba de esta compañera que se fue a la comunidad Purépechá en Michoacán, así como ella pudo aportar un poco de sus conocimientos y de su práctica con los niños en las cuestiones de lectura, pues así ustedes van a influir o van a lograr llegar a aportar cuestiones importantes o cuestiones sobresalientes para dar solución y mejorar una comunidad. Bien, otro punto que nos manejan es que, o otro rasgo más bien, es que es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Pues los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. O sea, no estamos hablando de otros agentes de estudio, sino de cómo se perciben ellos a sí mismos, ¿no? Otro rasgo es que no impone visiones previas, es decir, yo voy con la mente en blanco, yo no me dejo influenciar
yo voy a vivir una nueva realidad, ¿no? Dice, el investigador cualitativo suspende o se aparta temporalmente de sus propias creencias y perspectivas y predisposiciones. Ahora bien, otro rasgo es que es abierta, lo cual quiere decir que no excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista distintos. Pues para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas y pues en consecuencia todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Esto es muy importante porque otro de los rasgos que define al investigador cualitativo es que es muy humanista, porque busca acceder por distintos medios a lo privado o a lo personal como experiencias particulares, captado desde las percepciones, concepciones y actuaciones de quien lo protagoniza. O sea, yo no voy a ser el protagonista, aunque sea mi tesis, ¿no? Yo voy a ver qué es lo que ellos están aportando, porque lo que intento es dar solución a una problemática local ajena a mí. Ahora bien, nos dice que el último rasgo propuesto por Taylor y Bogdan es que la investigación cualitativa es rigurosa, aunque de un modo distinto de la investigación denominada cuantitativa, pues los investigadores, aunque cualitativos, buscan resolver los problemas de validez y confiabilidad por las vías de exhaustividad, es decir, el análisis detallado y profundo, y del consejo intersubjetivo, es decir, la interpretación y los sentidos compartidos. Quiero que sepan que para el análisis de los datos cualitativos se tienen primero que validar todos los instrumentos que ustedes vayan a utilizar. Hay muchas herramientas tecnológicas actualmente, una de ellas quizás ustedes los conozcan, se llama Atlas-T, con el cual yo he trabajado y el cual es muy utilizado en materia de métodos de investigación cualitativa. Este recurso tecnológico nos ayuda a introducir aquellas observaciones, lecturas y hasta entrevistas y nos da la pauta para hacer redes con las palabras claves, ¿no? Nosotros podemos sacar pues unas conjeturas muy claras a partir de las cuestiones teóricas y de las cuestiones vivenciales. Pero eso lo vamos a ver más adelante en algunos de nuestras unidades cuando nos corresponda la temática de herramientas o técnicas de investigación cualitativa. Bien, por el momento es todo. Espero haya sido clara esta clase, la cual introduce a nuestra asignatura, a nuestro taller de métodos de investigación cualitativa. Cualquier duda, no duden en escribirme. Mi correo es fiurpa7@hotmail.com. Gracias, buenas tardes.